¿Qué experiencia os hizo creer en el ocultismo o la magia? No sé si mi experiencia tiene algo que ver con el vudú o el ocultismo, pero aún así creo que encaja perfectamente aquí. Para dar algo de contexto, cuando era pequeño, quizá entre los 8 y 10 años, mi familia me contó una historia sobre mi tío. Decían que estaba tan metido en la magia negra y en la adoración demoníaca que tuvo que sacrificar su ojo para salir del lío en el que se había metido, y que todo eso lo hacía en casa de mi tía. Un año después, acabamos viviendo con mi tía, en la misma casa donde mi tío había hecho esas cosas demoníacas. Una noche, me desperté en mitad de la noche y miré hacia la puerta del dormitorio en el que me estaba quedando. Yo dormía en una cama inflable en el suelo. La puerta estaba a menos de 1,5 metros de distancia y vi cómo empezaba a abrirse lentamente. En ese momento, el niño que yo era empezó a cagarse de miedo, pero lo peor vino después. La puerta se abrió del todo y al hacerlo dejó ver una figura alta, delgada, con aspecto demoníaco, completamente negra, sin rasgos, solo una silueta oscura. Empezó a avanzar hacia mí y yo empecé a gritar llamando a mi primo. Compartíamos habitación, pero no estaba allí cuando me desperté. Entonces, él abrió la puerta del baño, que estaba justo enfrente, y al hacerlo la luz del baño iluminó la oscuridad, y la figura desapareció en cuanto la luz la tocó. Mi tía salió a ver qué pasaba y me consoló, diciéndome que solo había visto la sombra de alguna persona desde la calle, aunque nadie más estaba despierto, aparte de mi primo que estaba en el baño. Me dio un susto de muerte y nunca lo he olvidado desde entonces. Incluso hoy en día, cuando cuento la historia a mi familia, no me creen, pero me da igual. En resumen, no te quedes a dormir en casas donde antes se ha practicado ocultismo. Un familiar mío vive en África Occidental, y aunque hay opiniones divididas entre quienes creen o no en el yuyu, muchos de los locales no se andan con tonterías aunque no crean del todo en ello. Recuerdo que fui a visitar a unos amigos de la familia que tenían una plantación de cocos. Estaba caminando por el terreno cuando encontré varias botellas de vino verde. Estaban llenas de lo que parecía sangre o algún líquido oscuro, con una sola pluma de gallina saliendo por la boca de la botella, colgadas de los árboles a lo largo del límite de la propiedad. Fue un poco inquietante, pero no salí corriendo ni nada. Más tarde, ese mismo día, dimos un paseo por la playa y vi un esqueleto completo de ballena, blanqueado por el sol. Estaba rodeado de unas cabañitas pequeñas, así que supuse que el yuyu era importante en la aldea cercana. Le pregunté a mi amigo de la familia qué pasaba con eso. Él me confirmó que en el pueblo cercano se tomaban el yuyu bastante en serio. Cuando empezó a construir su casa en la plantación, sus materiales de construcción desaparecían constantemente. Entonces comenzó a contratar a gente para vigilar los suministros durante la noche. Pero resultaba que esos mismos tipos avisaban a sus amigos o directamente robaban ellos mismos. Entonces, la esposa de mi amigo lo puso en contacto con un chamán local de yuyu, y el tipo vino a hacer unas cosas en el terreno. Le dijo a mi amigo que pronto todo estaría resuelto. Mi amigo volvió a encargar madera y otros materiales y otra vez desaparecieron por la noche. Pero según cuenta la historia, durante el siguiente mes, 4 hombres que se sabía que estaban involucrados en los robos murieron o quedaron gravemente heridos en situaciones no relacionadas entre sí. Un accidente de coche, una mordedura de serpiente, una enfermedad misteriosa, y desde entonces ningún local se acerca al cocotal sin ser invitado. Y mi amigo ya no se mete más con el yuyu. Cuando era adolescente empecé a practicar el budismo, o al menos lo que yo creía que era budismo, ya que nunca fui a un templo, simplemente leía libros y lo que encontraba por internet. En ese momento creía en la posibilidad de la magia, quería ser sanador, así que busqué todo lo que pude sobre magia de sanación. En realidad no recuerdo exactamente qué leí, pero sé que usaba términos como tibetano, Shaolin e incluso druida, en lugar de magia negra u ocultismo. Una de las cosas que aprendí fue la necesidad de largos periodos de meditación profunda. Así que, después del instituto, solía meditar entre 30 minutos y 3 horas. Sentía cosas, me sentía distinto. Incluso llegué a pensar que había alcanzado un nivel superior de meditación. Sin embargo, solo practiqué la magia de sanación una vez, y el resultado merece la pena ser contado. Todo empezó con que mi novia de entonces estaba muy enferma.
No sé exactamente qué tenía, pero estaba bastante mal. Fiebre alta, creo que incluso vomitaba. Pero el caso es que llevaba varios días sin poder salir de la cama. Así que le dije que quería intentar ayudarla, tratar de extraer la energía negativa, purificarla y devolvérsela. Me senté a meditar porque creía que necesitaba cargarme. Medité literalmente entre 4 y 6 horas. Puede que me quedara dormido en algún momento. Empecé el procedimiento, que consistía en trazar el contorno del cuerpo sin tocarlo. La mano derecha delante de la izquierda. La derecha extraía la energía negativa. Esta se purificaba dentro del cuerpo y se devolvía por la izquierda, según había leído en algún sitio. Aquí es donde empieza lo extraño. Estaba más o menos por la mitad cuando, sin querer, le toqué el antebrazo con el pulgar. El resultado fue que un arco azul, grueso, de estática saltó de mi pulgar y la electrocutó. Gritó como si le hubieran dado un pellizco fuerte. Por supuesto me disculpé, pero pronto notamos que tenía una marca de quemadura negra en el antebrazo y otra cerca del pulgar, donde la electricidad había salido de su cuerpo. Mantuvo esa marca durante bastante tiempo, pero eso no fue todo. Aquella misma noche, minutos después del incidente, me pidió un vaso de agua. Salí de su habitación, crucé el salón para ir a la cocina, y justo al pasar por debajo de la lámpara del techo del salón, la bombilla explotó literalmente y la luz se apagó. Aún así fui a por el agua. Al día siguiente su madre confirmó que efectivamente la bombilla se había hecho añicos dentro de la lámpara, y curiosamente, mi novia estaba completamente recuperada. Nunca volví a practicar magia de sanación, porque decidí que simplemente había tenido suerte, y que probablemente podría haberla hecho daño. Mucha gente no me va a creer, y me parece bien. No deberías creerte ni la mitad de las cosas que lees por internet, pero os digo que esto me pasó de verdad. El verano pasado, empecé a interesarme más por la brujería y los rituales. Frascos de hechizos, incienso, hierbas, agua de luna, todo ese rollo. Así que, después de investigar bastante sobre cómo hacer frascos de hechizos y los pasos a seguir, decidí que por fin quería hacer uno de protección. Se supone que es el primero que tienes que hacer antes de cualquier otro. Hice todo lo que recordaba que debía hacer. Encendí incienso y limpié el frasco y mi espacio de trabajo. Le dije a cada hierba cuál era su propósito mientras la pasaba de mi mano al frasco, y utilicé una vela blanca para sellarlo. Ten en cuenta que todo esto lo hice entre las 11:30 y las 12 de la noche. Empecé a marearme un poco y a sentirme cansada. Supuse que era por el incienso y decidí irme a la cama. Estando tumbada, noté algo raro, como esa sensación en las tripas de que algo no va bien, así que me incliné un poco para mirar hacia el lateral de la cama, y con el rabillo del ojo vi una figura negra sentada en el suelo, mirándome fijamente. Rápidamente giré la cabeza para mirar directamente, y vi cómo todo su cuerpo se desplomaba de golpe contra el suelo y se arrastraba debajo de mi cama. Obviamente encendí la linterna del móvil y empecé a entrar en pánico. Busqué desesperadamente qué narices era eso, y si lo había provocado yo, sin querer. Resultó que no había rezado a mi guía espiritual para pedir protección antes de hacer el hechizo, así que lo que vi era un hombre sombra, y por lo visto suelen aparecer cuando haces algo mal en un hechizo. No sé, solo quería compartir mi experiencia espeluznante. Dale a me gusta y suscríbete para que la serenata oscura siga resonando en tus noches. Estoy bastante seguro de que mi abuela practicaba algún tipo de brujería. Cuando era muy pequeño, tendría unos 4 o 5 años. Recuerdo que nos llevó a mí, a mi hermano y a mi primo a una especie de sótano que parecía de iglesia. Era una sala oscura donde la única luz provenía de un pequeño fuego en el centro de la habitación. Había unas 20 personas allí, incluidos algunos niños más. Recuerdo que los adultos hicieron que todos los niños formáramos una fila y diéramos vueltas por la sala, y al llegar al centro había una anciana que básicamente dominaba el fuego alrededor de cada niño. Solo lo recuerdo porque fue la vez en mi vida en la que más calor he sentido, y desde entonces siempre he tenido problemas de frío constante. Tuve una experiencia, y desde entonces no he vuelto a dudar. Por aquel entonces yo era una brujita novata. Estaba haciendo un altar para Afrodita. Lo diré desde ya.
Apenas sabía lo más básico sobre el culto, y en ese momento creía que se trataba de Afrodita. Viéndolo ahora con perspectiva, estaba claro que lo que había allí era un espíritu de la casa. Un hombre mayor, muy religioso, alemán. Ya habíamos intentado hablar con él antes, pero nadie se lo tomaba en serio. Acababa de terminar el altar a Afrodita, pero sentía que algo no iba bien. Me quedé allí sentada unos minutos, hasta que oí que algo se caía en el salón y mi perro empezó a ladrar como un loco. Fui a ver qué pasaba. Estaba inquietísimo, paseando de un lado a otro, lloriqueando, ladrando, todo el repertorio, y no dejaba de mirar hacia la cocina. Así que fui a mirar, por si acaso se había roto algo o había entrado algún animal. Un tarro de cristal con una planta se había caído al fregadero. Ya se había caído otras veces, así que no me preocupó demasiado. Pero entonces empecé a mirar a mi alrededor. Mis lichis, que había comprado frescos el día anterior, estaban completamente podridos, y el agua de rosas se había vuelto negra. Totalmente negra. Sobra decir que ofrecí algo a Afrodita, aún pensando que era ella, y se encargó del espíritu bastante rápido. Mi madre volvió a casa, y purificó todo con una limpieza intensa. Nunca volví a sentir la presencia de ese espíritu. Ah, y por si fuera poco, ese mismo espíritu dejó 3 arañazos enormes en la espalda de mi padre mientras dormía. Se despertó casi sangrando, de lo profundos que eran. Pero, sinceramente, eso me dio menos miedo que lo otro. Me ocurrió un suceso inquietante en mi antigua casa en Nepal. Había una rivalidad entre 2 hermanos y nosotros vivíamos en la casa de uno de ellos como inquilinos. Un día, el hermano del propietario vino inesperadamente a nuestra casa. Pensamos que era un buen tipo. Simplemente apareció para saludar y se fue. Extraño sí, pero estábamos acostumbrados a recibir visitas. Pues bien, muchas cosas raras empezaron a pasar en la casa desde ese mismo día. Por ejemplo, la comida que había en casa empezaba a saber insípida. Veíamos a una mujer extraña vestida de blanco que intentaba ahogarnos justo al quedarnos dormidos. Se oían golpes y el ruido de cristales rompiéndose, pero no se rompía nada. Decidimos coger una muestra del suelo sobre el que se asentaba la casa y llevársela a un chamán. Nos dijo que alguien había liberado una entidad maligna llamada Churel en la vivienda, y que esa persona era una bruja. Descubrimos entonces que el hermano que nos había visitado aquel día era una especie de brujo, y que había liberado a ese ser como forma de vengarse de su hermano, contaminando su propiedad. Nos advirtió que era extremadamente difícil deshacerse de esa entidad, y que, como inquilinos, lo mejor era simplemente mudarse. Así que nos fuimos. Hasta ese momento, nunca creímos que los churels o los fantasmas pudiesen ser reales. Solo los conocíamos de cuentos, películas o series de televisión, pero lo vivimos en carne propia. Esa experiencia hizo que mi familia creyera de verdad en lo paranormal. Supongo que se puede decir que descubrí que la brujería y el mundo espiritual eran reales a través de una mala experiencia con una bruja malvada. Empecé en la brujería sobre los 13 años, haciendo hechizos por diversión sin leer bien ni informarme correctamente, pero fue cuando tenía unos 20 años y ya practicaba brujería de forma más seria, cuando pude sentir que mis ratas, mis mascotas, se acercaban al final de su vida. Fue entonces cuando sentí que Hades se acercaba a mí. Hay un error común. Creen que es el dios de la muerte, pero en realidad es el dios de las almas y de los muertos, y el guardián del inframundo. Yo ya creía en las deidades griegas desde los 13, pero esta experiencia realmente lo confirmó para mí. Él estuvo conmigo mientras lloraba su pérdida, y en gran medida, él y Perséfone me ayudaron a sobrellevar la muerte de mis mascotas, una a una. Desde el principio dejó claro que esta era una alianza temporal para ayudarme a prepararme y manejar el duelo de una manera más sana. Hasta entonces, solo había experimentado la pérdida de mascotas, pero siempre sentí una culpa inmensa por ello, aunque fuera niño y no pudiera hacer mucho. Mi forma de interactuar con él fue muy informal, algo que muchos brujos critican, pero lo verifiqué y llegué a la conclusión de que realmente era él. Las conversaciones las guiaba por intuición. Hacía preguntas de sí o no, y casi siempre recibía respuestas según cómo sentía el pecho. ¿Pesado y apretado? No.
¿Ligero y pleno? Sí. Incertidumbre o sensación indiferente. Quizá.